Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Radio Sergio. Bienvenidos a este primer podcast del deporte como herramienta de liderazgo y desarrollo personal. Sí, soy Osvaldo Enríquez, futbolista profesional de más de 17 años de carrera como profesional, administrador de empresas, entrenador licencia pro con la Federación Colombiana de Fútbol. En el día de hoy vamos a estar discutiendo un poco de cómo el deporte como herramienta de liderazgo y desarrollo personal no solamente me impactó a mí personalmente, sino también de qué manera el deporte se traslada también a otros campos, se traslada a otros ámbitos de la vida, ya que el deporte presenta la premisa de que esto va más allá de una competencia física, ¿sí? Es una poderosa herramienta para el desarrollo de las habilidades y del liderazgo y del crecimiento personal, ¿sí? Desde que estamos muy niños, la práctica del deporte empieza a generar una competencia, una experiencia competitiva interna que con el tiempo se va trasladando y forjando en la convivencia con los demás. Vamos a aprender también, vamos a estar dialogando del aprender a convivir con el entorno, con las personas a través de una comunicación asertiva que es necesaria para la obtención de un logro. Y también vamos a estar conversando un poco la importancia de cómo las experiencias deportivas moldean a nosotros como individuos para prepararnos a desafíos de diferentes aspectos en la vida y cómo las adversidades que enfrentamos y cómo esas adversidades que enfrenta un atleta a menudo nos sirven para forjarnos nuestro carácter alrededor de la vida, ¿sí? Hablar un poco de todas esas experiencias, tanto personales como generales, para tocar este tema tan interesante del liderazgo y del desarrollo personal a través del deporte, ¿sí? Y un punto muy importante que estaremos pues también conversando en el día de hoy es cómo ese liderazgo lo vamos a transmitir, esa obligación de contribuir a nuestra sociedad, ese compromiso que a un deportista le deja, cómo el deportista debe estar obligado a trasladarlo hacia un impacto a las problemáticas de la sociedad. Y indiscutiblemente esta misma contribución, este mismo desarrollo de liderazgo y desarrollo personal también aplica para otros aspectos y otros campos de nuestra vida. Pero bueno, pasemos a hablar un poco del término liderazgo, ¿sí? ¿Qué consideramos que se puede entender por la palabra liderazgo, ¿sí? Vayámonos, digamos, a la descripción gramatical, donde la palabra liderazgo se deriva de dos sílabas, li, ¿sí? Der, lo que significa buscar la ruta, ¿sí? Un líder es el que busca el camino, el que da la claridad, el que da la visión. No se trata muchas veces de persuadir, o no se trata muchas veces de hablar en exceso, o simplemente inclusive no se trata tampoco a veces de ser el primero en ejecutar una acción determinada, ¿sí? La acción inclusive la pueden liderar otros. Lo que siempre inicia el líder, lo que sí es proactivo, es iniciativo el líder, es la visión, la claridad, a dónde ir, qué camino escoger, ¿sí? A partir de la descripción de este término, hablemos de cómo se va desarrollando el liderazgo intrínseco dentro de la práctica del deporte, cómo se empieza a desarrollar esas habilidades como la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la motivación personal, ¿sí? Cómo ese deportista empieza desde el inicio a forjar esa situación. Y es que el deporte tiene dos perspectivas, ¿sí? La vamos a dividir entre competir contra uno mismo o competir contra los adversarios, ¿sí? Competir contra uno mismo de cualquier forma es el proceso de competir en el deporte en sí, ¿sí? Eso va forjando a los pocos una personalidad, un carácter. Vayámonos a un ejemplo: cuando nos levantamos y antes de llegar a nuestros ambientes laborales ya estamos compitiendo contra la pereza, estamos compitiendo contra de repente tener un día donde no estamos bien anímicamente, donde estamos quizás inclusive con algún sentimiento corporal que nos da una sensación de no tener energía, de no tener fuerzas, o también hay aspectos emocionales, sí, que nos afectan en el día a día. Entonces desde el inicio ya empezamos a tener luchas internas, las llamadas luchas internas que nos llevan a competir. Hay un desafío interno en nosotros mismos que nos dice: caramba, tengo que ganar este desafío interno, tengo que luchar para poder llegar a mi ambiente de trabajo de la mejor manera, ¿sí?
Eso es lo que se empieza a entender por forjar un carácter, por forjar una determinación, un compromiso por el objetivo propio. Para luego, obviamente, juntarnos con el colectivo, juntarnos con esa convivencia con los demás, ¿sí? Porque es que es evidente entender de que antes de convivir con los demás debemos aprender a convivir con nosotros mismos. Y para ser personas que en verdad puedan ser útiles para la consecución de un objetivo colectivo, debemos mostrar primero que somos capaces de tener esas luchas internas. Hay elementos como la procrastinación, la pereza, el deseo de solo hacer lo justo y no dar ese % a más que a veces uno necesita en la vida, la baja autocrítica que a veces tenemos con nosotros mismos, quizás de a veces darle esa responsabilidad de los errores o de las culpas a otras personas, ¿sí? Y no nosotros mismos. Son aspectos de que no solamente el deportista, sino una persona en general debe estar luchando, ¿sí? Porque en el deporte, por ejemplo, los errores muchas veces no los podemos acolitar a los demás. Hay deportes individuales como el atletismo, otro tipo de diversos deportes individuales, el mismo boxeo, por ejemplo, donde si tú dejas de hacer una sesión de entrenamiento, si tú dejas de alimentarte bien, te estás afectando a ti mismo. Yo siempre coloco de ejemplo el tenis, porque me parece un deporte bastante interesante, donde si nosotros observamos el tenis es un cambio constante de la bola de un campo al otro. En el momento que un tenista deja de motivarse a ir a ejecutar esa bola, ahí pierde un punto. No existe otro compañero, otro teammate, como se utiliza el término en inglés de compañero, para ayudarle a ejecutar esa acción. Entonces, el tenista está todo el tiempo exigiéndose, porque depende de sí mismo, ¿sí? En los deportes colectivos tenemos la tendencia a decir, no, yo no lo hago, que lo haga el otro. Y eso, cuando lo trasladamos a un plano de otros aspectos de nuestras vidas, tenemos también esa tendencia de decir, no, tengo baja autocrítica porque esta tarea la tenía que haber hecho X persona, la tiene que hacer otra persona. Entonces, ahí es donde yo quiero deducir, quiero filtrar y volver al inicio de lo que hablamos en el inicio del podcast, de entender la importancia de nosotros primeramente ser competitivos con nosotros mismos, ser autocríticos con nosotros mismos, vencer esa procrastinación con nosotros mismos y empezar a entender que en el momento que vencemos nuestras propias batallas, ya después pasamos a ser elementos útiles en el plano colectivo, a ser compañeros de trabajo que potencian y que se complementan con otros, ¿no? Existe en el deporte una meritocracia de saber que cuanto más te exigen, mejor es tu desempeño. Y esto, unido a otro balance del cuerpo, la mente y el enfoque, acaban generando una de las claves del éxito en un deportista, que a mí me gusta llamarla, que es la determinación, ¿sí? Un líder es una persona determinada, es una persona que sabrá lo que tenga que hacer sin esperar un estímulo externo para realizarlo. Tengo este objetivo, tengo esta meta y la voy a conseguir a como dé lugar, ¿sí? Muchas veces hablamos de esto en un plano del emprendimiento, ¿sí? Hoy hablamos del emprendimiento. El emprendedor tiene que ser determinado, ¿sí? Y un deportista, en el deporte nosotros estamos durante toda nuestra carrera inyectados de determinación. Entonces, cuando lo trasladamos a otros planos de nuestra vida, de repente se nos hace más fácil, más práctico tener un emprendimiento, realizar un objetivo, nos volvemos actores bien proactivos a la hora de buscar objetivos. Entonces, esto es importante, ¿no? Y esto aplica para todos los campos, como siempre lo he repetido, de la vida, para tener esa palabra clave, la determinación. Sí, para tener una determinación necesito tener un foco, y aquello que se quiere intrometer dentro de ese foco tendrá que ser mucho más importante, ¿sí? para cambiar mis planos diarios, ¿sí? A mí me gusta siempre dar un ejemplo y es el tiempo. Nosotros tenemos 24 horas del día, la dividimos, son 8 horas descansando, 8 horas trabajando y las otras 8 horas, entre comillas, son los espacios que tenemos para ser productivos. Entonces miren que muchas veces si le restamos a esas 8 horas, 2 horas que almorzamos, 1 hora que cenamos y 1 hora que desayunamos, solamente nos estarían quedando 4 horas de productividad en el día, ¿sí? Fuera de nuestro entorno laboral. Entonces, ¿qué hacemos con esas 4 horas? ¿Cómo nos convertimos en mejores profesionales? ¿Cómo consolidamos mejor la profesión a la que nos dedicamos? Y es ahí donde la gestión del tiempo es un aspecto muy importante a tener en cuenta en este objetivo de liderazgo y de desarrollo personal, ¿sí? Pero bueno, exploremos cómo el liderazgo en un equipo surge a partir de los entrenadores, cómo existe esa relación con los compañeros de los equipos y cómo estas interacciones contribuyen al desarrollo de las habilidades de liderazgo. En el deporte existen diferentes tipos de liderazgo,
¿sí? Durante toda mi carrera quizás experimenté liderazgo de jugadores que no comunicaban mucho, eran personas más introvertidas, pero entraban al campo y te sorprendían porque tenían una entrega fenomenal, tenían una actitud fenomenal, ¿sí? Entonces yo voy a colocar un ejemplo rápido. Alguien muy famoso, un jugador de fútbol famoso, muy conocido, es Lionel Messi, ¿no? Siempre lo hemos conocido como una persona tímida, como una persona introvertida, como una persona que tiene una personalidad más tranquila. Pero todos sabemos de su talento, todos sabemos que es el primero en llevarse varios jugadores hasta hacer un gol. Entonces él muestra un liderazgo en la acción, dentro del juego, en el plano de la acción. Y muchas veces este tipo de liderazgo es más importante que el liderazgo comunicativo, ¿sí? Entonces el liderazgo comunicativo es otro tipo de liderazgo que también existe entre los compañeros, donde es aquel que tiene una palabra indicada en el momento indicado, es aquel que sabe comunicar dentro de un vestuario esa motivación que a veces todos necesitamos, porque hay diferentes tipos de motivación dentro de los jugadores de fútbol y del deporte en general. Entonces muchos tipos de jugadores necesitan ser motivados a través de la comunicación, de la palabra, de un estímulo, de un aliento, ¿sí? Otros simplemente no necesitan eso, llegan al campo y actúan a través de la acción. Entonces es importante llegar a nuestros ambientes de trabajo, sociales o de interacción e identificar qué tipo de motivación debo infringir a mi ambiente de trabajo, a mis empleados, a mis funcionarios, a mis compañeros, ¿sí? No pensar que es lo mismo para todos porque somos diferentes en nuestra parte motivacional. Entonces, el líder es aquel que ayuda a otros a liderar. No se trata de estar al frente de una situación, un grupo, sino ver el grupo o el objetivo como un eje y comprometerlos a todos con ese eje, con ese objetivo. Es ahí donde se empieza a surgir el verdadero liderazgo. Entonces el líder ya empieza a visualizar y a observar cómo todo un grupo de trabajo se compromete con una causa, se compromete con un objetivo. Y es ahí donde claramente está la mayor de las virtudes, en saber identificar qué tipo de cualidad tiene cada uno, qué tipo de manera hay que motivarlo, cómo desglosar esa motivación. Hay que tener una gran capacidad de observación en ello. Y claro, los cargos de cabeza como el entrenador o los jefes en nuestro trabajo, los profesores mismos en nuestras universidades, tienen que tener esta habilidad, esta cualidad de identificar a sus alumnos, a sus jugadores y a sus funcionarios, ¿sí? Entonces, hablemos de un tema muy importante que me gusta a mí, la comunicación asertiva y efectiva, las dos unidas, ¿no? Porque es importante la comunicación asertiva y efectiva. Esto en un plano, digamos, de casa, en las relaciones con nuestra familia, en las relaciones sentimentales, es una problemática muy común, muy normal, porque muchas veces nos damos por sentado las cosas. Hoy en día con el tema de las redes sociales se abrió la posibilidad de ejercer esa comunicación por texto, y el texto es muy interpretativo por redes sociales, por WhatsApp, por Instagram. Un punto, una coma puede dar a entender de que la persona está siendo fría conmigo, está siendo antipática. Cómo tener esa comunicación asertiva y efectiva dentro de nuestro entorno. Eso es un tema muy interesante, y es que el fútbol es un deporte que en una fracción de segundo muda la historia e inclusive la vida de un jugador, ¿sí? Es por ello que la comunicación tiene que ser fundamental en esta interacción. Estamos interactuando 22 personas, donde tengo 11 compañeros que necesitan tener la mejor indicación posible para hacer la tarea de la mejor manera posible. Yo siempre fui un defensor, y como defensor tuve ese plano de visión amplio, donde evidentemente podía observar todo lo que pasaba a mi alrededor, desarrollaba bien y entendía que tenía que dar una orden o tenía que dar una indicación lo más clara posible, porque de no hacerlo no solamente se veía en conflicto con los objetivos del equipo colectivo, sino que también llevaba quizás inclusive a que mi compañero cometiera un error. Entonces el hecho de hablar por sí mismo no impacta si no se hace de manera asertiva. El hablar como loro quizás no impacta. La comunicación clara es aquella que en pocas palabras y tiempo ofrece una solución a un problema en tiempo real. Esa es la definición clara de comunicación asertiva y efectiva. Unir tiempo con información asertiva y volverla optimizada, ¿sí? En eso somos muy prácticos. A veces estamos en nuestros ambientes laborales corriendo por un lado, corriendo por el otro, nos consultan cosas. Los políticos sufren mucho
mucho de esta comunicación asertiva y efectiva, porque muchas veces no tienen tiempo para hablar con sus equipos de trabajo. Es por eso que tenemos que saber preguntar, saber esclarecer las dudas que tenemos, decir la información de manera clara, ¿sí? Entonces, durante el rol de defensa, como lo decía anteriormente, siempre pude observar para anticiparme a las situaciones y hacer que las posibles amenazas las pudiera mitigar con mis indicaciones. No basta con gritarle a una persona si en verdad no le estamos brindando una solución. Si yo no le expliqué cómo ejecutar de cierta manera dicha acción, me veo en ese conflicto de no darle información asertiva. Y es que según un estudio hay una muestra de que el 40% de la comunicación es verbal y el 60% es no verbal. Entonces fíjense que si estamos en minoría de ese porcentaje, o sea, solamente el 40% es verbal, tiene que ser bien breve y concisa, tiene que ser asertiva, tiene que ser efectiva. Entonces eso se trabaja a través del aprendizaje, con los temas con los que uno trabaja diario, tener informaciones constantemente actualizadas de lo que quiero transmitir. Es decir, si yo estoy trabajando, no sé, en un ambiente de ingenieros, entonces debo saber de que en ese ambiente de ingenieros, cuanto mayor información me empape sobre la ingeniería, pues más conveniente va a ser para mí. En fin, y tener claro todos esos aspectos importantes que hacen que yo tenga argumentos para informar, tenga contenido dentro de mi mente que me permita a mí expresar las cosas de manera adecuada, ¿sí? Hablemos un poco sobre el trabajo en equipo, ¿sí? Cómo el trabajo en equipo es fundamental en este campo del deporte y cómo esto se traslada quizás inclusive a los otros planos de la vida. Vamos a dar una mirada al deporte, cómo enseña la importancia del trabajo en equipo, cómo cada individuo contribuye al éxito colectivo. Hay una frase muy famosa de un holandés, exjugador y entrenador del Barcelona, Johan Cruyff, que él decía: ningún jugador es mejor que todos nosotros juntos, ¿sí? Entonces es una frase muy famosa en el fútbol y fueron uno de sus legados en los años 80 y 90. Y esta frase ya nos da un punto de partida, y es que absolutamente nadie es imprescindible en la vida. Los colectivos siempre han mostrado tener mayor fuerza que el individual. Y en el deporte estamos obligados a adaptar nuestras características, habilidades y personalidades con las de los demás para un beneficio común. Para ellos nos despojamos de los egos, las prepotencias, los supuestos que no atrapan en esa convivencia diaria para el trabajo en equipo. Despojarnos de eso nos quita un peso encima porque realmente atrapa para el desenvolvimiento de los objetivos en común. A partir de ahí descubrimos que nos complementamos entre sí, que lo que yo veo el otro no lo ve, que las cualidades del otro me complementan a mí y que todas unidas hacen ese engranaje fundamental en los equipos de trabajo. Entonces, a la hora de establecer grupos de trabajo, a la hora de crear empresas, sociedades, es importante tener en cuenta estas preguntas, que cómo me complemento. Ni siempre, si yo tengo habilidades en la gramática, tal vez necesite a alguien en la comunicación y complementarme en sí. Quizás una persona que tiene habilidades blandas se complementa con alguien que tiene habilidades duras, porque si hay dos personas con habilidades duras, quizás hay un conflicto de intereses. Entonces vean cómo esto traslada a otros planos. Es importante. Dentro de la familia siempre hay una persona que es la proactiva, otra que es la iniciativa, otra es la mediática. Entonces, si se reúnen todas, pues cada una asumir su rol. La importancia del trabajo del equipo no debe subestimarse, muy por el contrario. Hoy en día pues vemos que en entornos políticos se habla mucho del cooperativismo, de la parte asociativa en las empresas para desarrollar proyectos económicos a favor de la sociedad. Entonces es una realidad que el trabajo en equipo es fundamental hoy en día para el desarrollo de los progresos de las ciudades, del progreso de las sociedades. Entonces, en el plano del deporte, comparto un poco que en el fútbol es importante entender cada rol de cada jugador. Nadie, por más Lionel Messi que seamos, puede ser más importante que el colectivo, que el objetivo en común en sí. Entonces, en ese sentido, debemos entender de que tener
muchas figuras, muchas personas que tengan un ego, una prepotencia, va a ser negativo. Debemos cada uno contribuir desde nuestras fortalezas. Y es ahí donde ambientes laborales se vuelven mucho más leves, mucho más agradables, cuando encontramos ambientes donde cada uno contribuye y se siente importante en dicha contribución, ¿sí? Voy a compartir un poco cómo es las experiencias de trabajar con los otros hacia un objetivo común en el deporte pueden ser aplicadas en entornos laborales, académicos y sociales. Siempre es importante saber que los roles que adquirimos dentro de un objetivo común a veces no son roles en los cuales nos sentimos cómodos, o a veces son roles que resaltan nuestras habilidades. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que quizás hemos llegado a un lugar de trabajo y la función que nos toca hacer no es la que nos agrada, no es la que nos gusta? Entonces, pero resulta y pasa que hay un objetivo colectivo, estamos dentro de una empresa, la empresa necesita generar ingresos, necesita generar utilidades, tenemos un proyecto en desarrollo, en fin, cualquiera que sea el objetivo común, como siempre lo he descrito en este podcast, nos hace desafiarnos, nos dice y nos autopreguntamos, ¿será que tengo compromiso con ese objetivo en común? ¿Será que en verdad puedo comprometerme por más que no me guste esta función que me toque hacer? Que quiero cambiar de trabajo, que después lo puedo hacer. Sí, claro. Primero nos comprometemos con ese proyecto en común, lo entregamos y cumplimos como profesionales para después cuestionarnos y decirlo, bueno, quizás no es el trabajo en que yo quiero, quizás no es la función que quiero desempeñarme, voy a buscar otras oportunidades en el mercado para cambiar esa oportunidad laboral. Pero antes que eso, dejamos una buena huella dentro de nuestra empresa, dejamos una buena imagen dentro de nuestro ambiente de trabajo, siendo profesionales, comprometiéndonos con el objetivo común y contribuyendo con lo que nos toca hacer, ¿sí? Es eso, hablar bien como profesional. Eso es lo que significa y se traduce el trabajar en equipo y tener esa habilidad positiva de saber tener esa versatilidad, que independiente de la crisis o independiente de la adversidad, sí, siempre estoy dispuesto a trabajar a favor de mi equipo, de mi grupo de trabajo. Esto hoy en día es fundamental a la hora de buscar empleo, a la hora de las empresas captar empleados, funcionarios, porque definitivamente una persona que no se llena de esa emoción, de ese sentimiento de no sentirse a gusto con la función que le asignan, da garantías del desarrollo y del cumplimiento de un objetivo para una empresa, porque obviamente es una persona que no va a dejar de hacer lo que le toca hacer. Inclusive cuando esto lo trasladamos a un plano donde el empleado se siente en un ambiente agradable, feliz, y es el empleo que realmente está buscando, esto le eleva su creatividad, le potencia su creatividad. Sino que lo colocaba como ejemplo primero para situaciones donde muchas veces, que prácticamente más del 60% de muchos empleos en Colombia, las personas dicen de expresar que no se sienten a gusto en sus ambientes laborales. Pero obviamente todos tenemos compromisos, todos tenemos obligaciones que cumplir financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde nos decimos cuál es mi objetivo. Me tengo que comprometer como un profesional porque por encima de esto hay un objetivo común. Llámele un viaje, mi familia, mis compromisos financieros, lo que sea, o mi misma integridad como profesional, ¿sí? De ahí podemos tocar el tema de la resolución de problemas y la adversidad, ¿sí? Es un tema que me gusta mucho, pero ya nos estamos llegando al final de nuestro podcast y intentaré ser lo más breve posible, ¿sí? El deporte siempre enfrenta desafíos y obstáculos que requieren resolución de problemas rápidos y de adaptación a nuevas situaciones, ¿sí? Como deportista siempre he vivido esa exposición de estar todo el tiempo lidiando con adversidades, con un entrenador que no me quería, con un compañero que de pronto tenía problemas conmigo, de repente con un partido que jugaba mal y ya era muy criticado, o con temporadas que no salían de buena manera. Esto es pan de cada día en el deportista, y durante toda mi carrera fueron más del 80% las veces que estuve triste, que estuve por momentos difíciles, que tuve que tener resiliencia. Es que el deporte al final acaba siendo el 10% éxito y 90% resiliencia, consistencia, persistencia y lucha contra la adversidad y contra la resolución de problemas. Además que interactuamos con otros agentes como abogados, como empresarios, como presidentes, directivos, prensa, y tenemos un ecosistema de interacción que hace tensa esa convivencia en el deporte. Entonces eso me llevó durante toda mi carrera a desarrollar esa habilidad o esa facilidad de empezar a ver el problema desde otra óptica, desde otra perspectiva, porque me di cuenta con el pasar de los años que quedarme sentado a ver el problema no me ayudaba a solucionarlo, ¿sí? Entonces empecé a generar
esa habilidad de poder desarrollar el problema desde la perspectiva de la ejecución, desde la solución, desde proponer ya a mi mente y a las otras personas algo para solucionar lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Entonces vivimos en un mundo diverso en gusto y es normal a veces estar expuesto a que las personas no gusten de nosotros y que no le agrademos en nuestras habilidades laborales o en nuestras habilidades físicas o inclusive en nuestras personalidades, pero en esos casos es mejor dejar el tiempo actuar y concentrarnos realmente a hacer que el problema por sí mismo con el tiempo se vaya resolviendo, ¿sí? No dejando de hacer lo que nos toca hacer, no dejando de hacer las tareas y los compromisos como personas a los cuales estamos obligados, ¿sí? Entonces, esto se trata más al final del entorno que de lo interno, ¿sí? Porque evidentemente sucede algo. A veces nunca nadie nos dicen, bueno, porque es que en este trabajo, porque en este lugar no estoy consiguiendo ser el mejor profesional. Siempre es importante revisar los elementos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Si yo coloco, un especialista que es médico en una mesa de trabajo donde solo hay ingenieros, pues el médico realmente no se va a sentir en una mesa de trabajo fuerte para entrar a opinar, a conversar, se va a sentir tímido. Y no es que el médico no sea inteligente, simplemente que no está en la mesa de trabajo adecuada. Entonces, ¿en qué mesa de trabajo en nuestras vidas nos encontramos? Analicemos nuestro entorno. Sí, realmente estoy rodeándome de las personas adecuadas, estoy en el trabajo donde realmente puedo mostrar las características que tengo, ¿sí? Y eso pasa inclusive con nuestro entorno en el día a día. Si yo quiero ser creativo, pero en mi hogar no estoy teniendo un diseño de interior que me eleve mi creatividad, estoy cometiendo un error. Si yo soy deportista y en mi hogar o en mi apartamento no tengo un entorno, espacio para desarrollar el deporte, estoy cometiendo un error. Va a ser más difícil que yo haga ejercicio dentro de mi casa, va a ser más fácil que caiga en la pereza. Entonces, a veces depende más del entorno que del interno. Es más fácil que la gente critique y diga, no, es que es la culpa de él. Y muchas veces parte más de lo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, yo quiero, pues, ya llegando al final de nuestro podcast, destacar cómo la derrota y superar la adversidad en el deporte puede fortalecer la resiliencia y la capacidad de manejar situaciones difíciles en la vida cotidiana. Y creo que este tema resume todo y resume la vida. Y acá quizás me hubiese gustado extenderme más porque este es el problema en que radica nuestra sociedad en la cual vivimos. A veces todo es efímero y con ello hasta el éxito también es efímero. La gente solo quiere recibir lo mejor siempre de nosotros. Nadie quiere saber, nadie quiere tolerar y mucho menos lidiar con lo peor y los fracasos de nosotros mismos. A veces cuando le preguntan a uno, ¿cómo estás?, uno simplemente responde, estoy bien, porque si uno responde, estoy mal, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, muchas veces la gente no tiene tiempo, no está interesada y tampoco le va a solucionar ese problema. O sea, prácticamente eres tú mismo que estás obligado a resolver tus propios problemas para llegar a esa sociedad y decir, estoy bien. Pero nadie sabe que detrás de ese estoy bien ya hubo un guerrero, una persona que luchó de muchas cosas. Y hoy hemos estado conversando de eso, de esas luchas internas, de esos desarrollos, de la competencia, del desafío, de la competitividad, de la resiliencia, de la adversidad, todo eso que el deporte a mí me dio, pero que esto es totalmente aplicado a toda la vida. Y a partir de ahí nace un dilema. ¿Cómo lidio, cómo manejo las situaciones difíciles de la vida cotidiana y cómo quizás vencer esa batalla acaba abriendo un universo de mejor en nosotros mismos? Tú pasaste por un momento difícil de tu vida que seguramente te dejó alguna lección, así como yo también lo he sucedido. Cada lugar, cada experiencia de vida por donde pasamos en el mundo y a nuestro alrededor nos deja alguna enseñanza. Entonces, lo malo a veces parece ser que fue necesario para lo bueno. Ese es el dilema que se ha ido entendiendo con el paso de los años en la sociedad, y es que el arte de lidiar con la adversidad es algo que quizás es lo que radica la vida. Pues si definimos la vida en una línea, una pequeña línea durante el tiempo, y viéramos el comportamiento de ella en una gráfica, vamos a observar intermitencia durante toda nuestra vida. Vamos a observar que esa línea sube, luego desciende, luego sube de nuevo, ¿sí? Y luego sube más alto y luego desciende mucho más bajo. Cuando sube más alto quiere decir que estamos en una época prime de nuestra vida, una época muy buena.
Cuando baja mucho es porque estamos en un momento difícil, llevamos meses, inclusive años, en fases difíciles, con situaciones difíciles. Es decir, debemos convivir con el bien y con el mal, y con el acierto y con el error, con lo positivo y lo negativo. Eso es una realidad en la vida. Ya es imposible negarlo, y no vale la pena que nos digan una historia donde existe la felicidad plena, porque en realidad eso no es así. Vivimos en una intermitencia lineal donde hay momentos y fases positivas, pero también hay fases negativas. Hay que digerirlo bien. Esto se hace a partir de la postura que asumo a cada acción que me sucede, porque al mismo tiempo debemos rendir en el trabajo, ser esposos, ser hijos, ser hermanos, ser compañeros. Imagínense, coloquemos todo esto en una balanza y Dios mío, encima de eso me toca darle un beso a mi esposa, me toca decirle a mi hijo hola, ¿cómo estás? Me toca saludar a mi hermano. Es decir, tenemos como muchas responsabilidades además de la responsabilidad propia. Entonces la clave está en saber entender que esto ya es normal, en saber entender que la vida es esa intermitencia lineal, digerirla y enfocarse. Gestionemos bien cada problema. Gestiono bien el problema con mi padre, gestiono bien el problema con mi madre, gestiono bien el problema en mi trabajo, gestiono bien el problema en mi vida personal, gestiono bien el problema de mi alimentación, gestiono bien mi problema emocional, y voy resolviendo con pausa y con tranquilidad cada uno de los aspectos. Nunca se va a poder tener todos los aspectos en perfectas condiciones toda la vida, pero sí que es verdad que podemos convivir con ellos y saberlo llevar en ese aspecto lineal que yo decía hace un rato. Entonces, finalmente, si no se valora lo poco, si siempre se vive en lo mucho, no se va a valorar un pequeño triunfo. Si siempre creemos que el único trofeo valioso es la Copa del Mundo, no se va a valorar el trofeo pequeño de la Copa del Barrio. Hay muchas maneras de ganar en la vida. De hecho, somos ya ganadores de una batalla de 1 millón de espermatozoides que ganó el más tesoro de todos, la vida. Porque ese sí que es el mayor de los tesoros. Todos los que estamos aquí presentes en este planeta de más de 9.000 personas, entendemos que somos ya campeones de la vida, que se nos dio el placer de abrir nuestros ojos y visualizar todo lo que el mundo nos da con ello, de tener el sentido del gusto, del tacto y de experimentar lo que es la vida en todos sus sentidos. Entonces, en ese sentido, cuando mudamos las perspectivas y vamos al pensamiento cero, que yo le llamo pensamiento cero, que es ese pensamiento que me dice que por más algo negativo que pueda suceder, sigo teniendo la vida. Y si sigo teniendo la vida, tengo el pensamiento cero, y a partir de ahí puedo renacer, puedo sobrevivir, puedo encontrar maneras de reinventarme si dispongo de la vida y del tiempo. Esos son los 2 recursos que nos fueron dados desde el momento en que nacimos, y nadie, excepto Dios, es capaz de interrumpirlo. Entonces cuando a través de la competencia, esa rebeldía contra los acontecimientos negativos y la adversidad, nos conocemos a nosotros mismos, y ahí y solo ahí es cuando comenzamos a vivir y a escribir nuestra propia historia en esta vida, porque cada uno es protagonista de esta película de nuestra vida, y decir por qué somos quien somos en este planeta. Mi nombre es A, B, C, D, y cómo hacemos parte de esta película llamada vida, en donde hay estos 9.000 de actores participando todos los días, 9.000 millones de actores. Nuestro rol no es menos importante que el de esos 9.000 millones, somos también importantes, porque la película se llama El Planeta Tierra. Si vemos que al final todos interactuamos con los mismos 2 recursos, la vida y el tiempo, después de esta visión distorsionada del valor que le damos a la vida a diario sobre supuestamente una aceptación, la importancia de las posesiones tangibles, los patrimonios, que abren los canales de una falsa percepción del fracaso, inseguridad y de inutilidad, porque a partir de que el ser humano empezó a observar estos aspectos que menciono en las posesiones, de la importancia por el tener, te valoran, empezamos a perdernos, nos empezamos a no entender qué es lo importante que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, rebelarnos contra eso nos hace descubrirnos y enfrentar los obstáculos y descubrir el verdadero valor en nosotros y las personas que jamás hubiésemos podido superar. Es como esos antagonistas, es como si los antagonistas fueran siempre necesarios en la película para que la historia positiva sea escrita. Así que bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast. Espero que les haya gustado esta dinámica de compartir un poquito este juego del deporte y la vida, y cómo trasladarlo a los planos de nuestra vida, de nuestro campo, de nuestra perspectiva. Espero que en otros episodios podamos estar tocando otros asuntos igual de interesantes, igual de importantes para el desarrollo personal, profesional y nada menos importante también en el deporte también como persona. Así que muchas gracias por estar conectados aquí en este episodio, y espero encontrarlos nuevamente en una nueva ocasión.